En este vídeo vamos a mostrarte un ejemplo práctico sencillo para analizar si puedes ser emprendedor en base a tu idea de negocio y a tu situación económica. Estos van a ser nuestros supuestos de partida. Suponemos que te has quedado sin trabajo en el mes de marzo, que inicias tu propio negocio en julio y que las primeras ventas comienzan en septiembre. Simularemos dos escenarios del nuevo negocio, el segundo de ellos algo más pesimista. El objetivo es analizar la viabilidad de tu idea de negocio y conocer el margen económico que tienes si las cosas van peor de lo esperado. En esta hoja debemos introducir la fecha inicial de la simulación. Debe ser el 1 de enero de cualquier año. Introducimos también nuestra situación personal y familiar para que el cálculo del IRPF sea correcto. Aquí introducimos los salarios brutos anuales de las dos personas con ingresos, P1 y P2. Usaremos el escenario de salarios 1 para el caso en el que no se produzca el despido y el escenario 2 para el supuesto de despido en el mes de marzo. Introduciremos, por tanto, que a partir de abril el salario es de 12.000 euros anuales procedentes de la prestación de desempleo y que a partir de julio, cuando inicie el nuevo negocio, desaparece. Aquí introduciremos los importes de la liquidación y de la indemnización por despido, que en este ejemplo suponemos es de 25.000 euros. Usaremos el modo rápido para introducir los gastos familiares. Aquí introducimos los gastos actuales del año 2015. Este dato es importante. Introduce tu mejor estimación si no conoces el importe exacto. En esta tabla introducimos el gasto total de la hipoteca en cada año. Aquí definimos nuestro nivel económico a efectos de los gastos de los hijos. Los resultados finales estimados por Synalizer los vemos en esta tabla. Introduciremos ahora los datos de tu modelo de negocio. Esta es la fecha de inicio del negocio. Aquí introducimos las cifras de ventas del primer año de ambos escenarios. El base es el esperado y el alternativo es el escenario pesimista, basado en unas ventas un 20% inferiores. Las primeras ventas suponemos que serán en septiembre, de forma que tenemos 2 meses para realizar la puesta en marcha del negocio. Aquí introducimos las ventas a partir del segundo año. En este apartado introducimos los costes variables según un porcentaje sobre las cifras de ventas. Aquí fijamos el stock inicial que necesitamos y el stock mínimo. Es posible también definir un royalty a partir de una cierta fecha, que fijamos en el 4%. En este punto introducimos todos los conceptos de los costes fijos, pero solo los importes correspondientes al primer mes. Aquí introducimos los importes totales mensuales a lo largo del tiempo. En este ejemplo empezaremos con unos costes fijos de 400 euros y a partir de septiembre los subiremos a 1.200. En estas tablas introducimos los costes del personal contratado. Y aquí el coste de tu seguridad social como autónomo. En el encabezado vemos el resumen de los datos introducidos en los 3 primeros años. En este apartado introducimos los importes sin IVA de las inversiones, los años de amortización y el número de pagos. Hemos supuesto en este caso los mismos valores para ambos escenarios. Aquí introducimos la financiación. Recuerda que debes calcularla considerando el IVA sobre las inversiones. Estos dos apartados solo se utilizan en el modelo fiscal de empresa. En el caso de autónomo que estamos utilizando no son necesarios. Aquí introducimos los préstamos externos que necesitemos. En este ejemplo, suponemos un importe de 25.000 euros en ambos escenarios. En esta hoja están los datos necesarios para el cálculo de los impuestos. En este ejemplo necesitamos el IVA y los pagos fraccionados del IRPF. Además, en la hoja 1F pueden modificarse los tramos, porcentajes y deducciones del IRPF necesarios para la simulación de la declaración de la renta anual. Este es el cuadro de mando que utilizaremos para la simulación.
Aquí introducimos el importe de los ahorros en la fecha inicial, es decir, en enero de 2015. En el gráfico 1 y la tabla 1 se muestran los saldos finales de los conceptos que hayas activado aquí. Es posible modificar la escala de tiempos en este desplegable. Lo dejamos de momento en meses. En este ejemplo tenemos activados los dos salarios, P1 y P2. Además, por defecto se incluyen siempre los gastos, excepto si se anulan aquí. Fíjate en el cambio del gráfico si los anulas o si desactivas el salario, por ejemplo de P2. Aquí es donde seleccionamos uno de los dos escenarios de salarios introducidos previamente en la hoja 1C. Recuerda que tenemos dos escenarios, el 1 que corresponde a una situación normal de no despido y el 2 que corresponde al caso que queremos simular, de despido en marzo de 2015. Debemos activar también esta casilla para incluir en los cálculos los ingresos y los saldos netos del negocio. Esta sería, por tanto, tu situación económica. Este incremento se produce por la indemnización recibida y esta bajada por los costes iniciales de tu nuevo negocio, principalmente debida a las inversiones y al IVA correspondiente. Aquí vemos que tenemos un saldo negativo de unos 2.400 euros. ¿Qué opciones tenemos? Podemos reducir un poco los gastos domésticos, conseguir unos ingresos extras, incrementar la financiación externa del negocio o una combinación de varias. Probemos con las dos primeras. Reducimos un 4% los gastos domésticos, pero solo desde enero hasta agosto. Introducimos un ingreso neto de 2.000 euros, procedente por ejemplo de un préstamo de algún familiar que podremos devolver en noviembre. Tenemos por tanto un escenario válido sin números rojos. Analicemos ahora el caso de una situación más pesimista, por ejemplo con un 20% menos de ventas según las cifras introducidas previamente en el escenario alternativo del negocio. Para ello activamos la casilla correspondiente. La situación es válida hasta agosto de 2016, pero veamos el escenario a un plazo un poco más largo. Ponemos el periodo en trimestres y vemos una situación muy distinta. Tenemos varias opciones. Probemos primero alargando el plazo de reducción de los gastos domésticos. Vemos que es una opción válida. Pero probemos ahora con otras posibilidades relacionadas directamente con el negocio. Podemos aumentar la financiación externa, reducir las inversiones, reducir un poco el royalty o mejorar los plazos de pagos a proveedores. Probemos estas dos últimas en la hoja 2A. Nos fijaremos en la curva de saldos. Bajamos el 3% el royalty. Lógicamente la situación mejora, pero no sabemos si es realmente una opción posible. Probemos con los plazos de pagos a proveedores. Vemos que tenemos ahora un mes para el 100% de los pagos de los costes variables, es decir, la media probablemente será un poco superior a 30 días, pues tenemos también que considerar los costes fijos. Vamos a subir el plazo a 45 días. Para ello ponemos la mitad de los pagos a 30 días y la otra mitad a 60, lo que nos da el promedio buscado. La situación ha mejorado significativamente y nos da una idea de la importancia de realizar una buena gestión de los plazos de los cobros y los pagos. Volvemos a la hoja del cuadro de mando. Hagamos unas pruebas sobre la utilidad de las casillas de control. Primero desactivamos todo lo relacionado con el nuevo negocio. La situación, lógicamente, no es sostenible en el tiempo. Ahora veamos solamente lo relacionado con el negocio. Desactivamos, por tanto, todos los gastos familiares y los salarios de P1 y P2. Esto es el inicio del negocio.
Activemos P1 para considerar también los ingresos de la indemnización y para que el cálculo del IRPF sea correcto. Veamos ahora la situación en el largo plazo poniendo los periodos en años. El escenario no es bueno, aunque no olvidemos que estamos ahora en el escenario pesimista. Si cambiamos al escenario base o escenario esperado, vemos que el modelo de negocio simulado es viable. Volvamos al escenario pesimista y veamos si encontramos una solución aceptable. Probemos ampliando el periodo de reducción de los gastos domésticos. Es una solución válida que nos da un cierto margen para el caso de un escenario más pesimista todavía. En la tabla 3 vemos un resumen de la situación y de los ajustes realizados en el cuadro de mando. Ingresos y gastos del escenario de partida. Ajuste de ingresos y gastos realizados y resultados del escenario alternativo o final. Vemos que la reducción de los gastos domésticos del 3% supondría gastar aproximadamente 1.300 euros menos al año. En la hoja de informes es posible ver más detalles de la simulación. Esperamos que este ejemplo haya sido autoexplicativo sobre la cantidad de posibilidades que te permite Synalizer Emprende. Te recomendamos consultar la versión Business si necesitas más alternativas para la simulación de tu negocio.